Continuamos entonces con nuestro super ejercicio de balances. Recordamos que teníamos una empresa A y una empresa B. Voy para atrás un momento a las hojas. Vamos a bajar aquí. Aquí está el enunciado. En la empresa A y la empresa B, que poníamos muchísimas cuentas para coger soltura clasificándola. Nos pedían construir los balances y calcular el fondo de maniobra y los principales ratios. Entonces clasificamos las cuentas de la empresa A y clasificamos las cuentas de la empresa B. Esto lo hicimos en el primer vídeo y esto lo hicimos en el segundo vídeo. Y ahora nos toca construir el balance. Entonces, lo construimos agrupándolo en las diferentes masas patrimoniales, ¿no? La masa es un conjunto de elementos patrimoniales con el mismo significado económico-financiero. Entonces, empezamos por el activo. Bien, estas sumas lo hacemos al final. Primero vamos agrupándolos. Teníamos activo no corriente, principal separación y activo corriente. En el activo no corriente, los cuatro principales cajones, que le llamo yo, que teníamos, donde metemos, como los cajones de la ropa, vamos clasificando los calcetines, calzoncillos, las camisas, ¿no? Diferentes elementos. Pues teníamos el intangible, que ahí teníamos las aplicaciones informáticas, páginas web, programas y las concesiones administrativas en este caso. Ponemos aquí la cantidad que es 10 y 15 y aquí sumamos este resultado parcial. La suma es importante para después el análisis y para también poder calcular comparaciones entre una empresa y otra. Pues teníamos el inmovilizado material, las construcciones, la maquinaria, los terrenos y la amortización. Recordamos que la amortización corrige el valor. Es acumulada porque no es solo del último año. Hacemos este balance, por ejemplo, a 31 de diciembre de 2017, no es la amortización de este año, salvo que sea el primer año de vida de la empresa, sino que puede ser de los últimos 20 años, por eso es acumulada. Es importante recordar que la amortización que va en el balance es la acumulada. La del ejercicio de cada año va a la cuenta de resultados como un gasto más. Aunque yo no le pago aunque yo no le pago a nadie por el desgaste de mi maquinaria, sí que a efectos contables y después fiscales se contabiliza como un gasto. Pero repetimos, la que viene aquí en el balance es la acumulada de todos los años. Entonces tenemos 120, 150, 160 y 30 que ha perdido de valor. Quiere decir que esta masa vale 130. Y aquí la pregunta siempre a los alumnos, ¿y por qué no lo resto ya a cada una de las partidas o cuentas? Porque la contabilidad, el principio fundamental es que muestre la imagen fiel de la empresa y cuanto más detalle mejor. Quiero saber cuánto me costó la construcción, la maquinaria y después cuánto se ha desgastado por lo que es la amortización. Recordamos que los terrenos no se amortizan. Por eso separamos, cuando tenemos un local o tenemos una nave, separamos la parte que es terreno de la parte que es construcción. Porque la amortización es por el paso del tiempo y es una pérdida irreversible. No tiene que ver con el precio del mercado. Un terreno de repente está en una zona que se vuelve una zona pues muy atractiva para construir y sube mucho el valor. En vez de este 10 igual vale 20. O de repente pasa un pinchazo en la burbuja inmobiliaria como pasó a partir del 2007 y vale la mitad. Pero no, la amortización no tiene que ver con ese valor de mercado, sino tiene que ver con el desgaste efectivo e irreversible por el paso del tiempo, obsolencia, etcétera. Pensar, por ejemplo, en las sillas del instituto. Esas sillas pues habrán comprado hace 10 o 15 años y valía cada una 30 euros. Pues el desgaste del uso hace que ahora mismo no valgan 30 euros. Pues lo que se ha desgastado estos 10 años se recoge en la cuenta amortización acumulada. Inversiones financieras a largo plazo. Bueno, aquí vamos sumando entonces los parciales, 130. Inversiones financieras a largo plazo. Teníamos los créditos a largo plazo. Y de nuevo, el detallito. Créditos, vimos en los dos vídeos anteriores que aquí había muchísimos fallos. ¿Por qué? Porque crédito, en el sentido coloquial, voy al banco y me concede un crédito. Créditos rápidos. Solemos entenderlo, o tiene la acepción más extendida de un pasivo, una deuda, pero sin embargo en contabilidad crédito es a favor de la empresa y préstamo y deuda es en contra, es un pasivo. Entonces crédito es un activo y es a largo plazo porque nos lo indicaba el enunciado, con lo cual va en el activo no corriente. ¿En qué cajón? Las inversiones financieras. Inversiones inmobiliarias, inversiones en terrenos. Aquí vimos el detalle al clasificarla. La diferencia entre terrenos e inversiones en terrenos es que terrenos está ligado con lo que es la actividad de la empresa. En ese terreno
Ahí se ha hecho una nave y esa nave se utiliza para elaborar los productos que después vende la empresa. En cambio, ese terreno no tiene relación con la actividad comercial. Este terreno lo ha adquirido la empresa como una inversión inmobiliaria porque espera que se revalorice. Por eso está aquí o aquí. Y lo mismo puede pasar con otro tipo de inmovilizado material. Según el fin que esté ligado a la actividad productiva o no, pues irá en material o irá en inversiones. Y ahora pasamos al corriente. Tenemos aquí una cuenta muy rara, que era activos no corrientes mantenidos para la venta, que en este ejercicio no está, que consiste en, como explicamos en un vídeo anterior, en que por ejemplo tengo una maquinaria y quiero venderla y creo que puedo venderla este año a un precio razonable. Pues si ese es mi objetivo, la paso para aquí. Es un activo no corriente porque realmente es una maquinaria. Y para la venta porque el objetivo es venderla y hay posibilidades de venderla a ese precio razonable. Pero ya para bachillerato quizá es una cuenta avanzada. Yo lo pongo aquí porque basta que nos digan algo en el examen y no sepamos ni dónde colocarla. Entonces por lo menos que nos suene, que nos suene. Y vamos ya a los tres principales cajones: existencias, realizable y tesorería. En existencias, lo que tenemos en almacén. Siempre digo, abrimos la puerta del almacén y miro qué tengo en almacén. Materias primas, productos terminados, pues son las existencias, que suman 50. Es muy importante sumar los parciales, porque veremos que en los ratios tenemos en cuenta estos valores parciales para calcular la salud financiera de la empresa. Es realizable. Siempre digo que es el cajón desastre. Lo que no va en existencias en almacén y no es caja y bancos, el resto del activo corriente va en realizable, que son derechos de cobro. En este caso, clientes, deudores, ojo con deudores, cuentas gemelas, deudores a favor de la empresa, y no tienen el calificativo de clientes porque la deuda que tienen con nosotros en nuestro derecho de cobro no suele ser por la actividad principal de la empresa porque le vendemos nuestros productos, sino por otro motivo. Y los clientes, que es un derecho de cobro, que es la cuenta gemela de proveedores, que es una obligación de pago. Todo esto lo hemos comentado en detalle en los dos vídeos anteriores. Y caja y banco. Bien, entonces sumamos los parciales y tenemos el activo corriente 180 y el activo no corriente 265. El total sería 445. Y ahora pasamos a la estructura financiera, que se diferenciaba, como sabemos, en patrimonio neto y el pasivo, el no corriente y el corriente. El pasivo se denominaba exigible, porque tengo que devolverlo, y el patrimonio neto o fondos propios no exigible, porque nadie me lo puede exigir, es de la empresa. Los socios que han aportado el capital no pueden exigir que se devuelva el capital. Esto es importante. No exigible y exigible. Estos serían los recursos permanentes, el pasivo no corriente y el patrimonio neto, porque está más de un año en la empresa, su exigibilidad es o no es exigible o es a más de un año, y este sería el pasivo no corriente a menos de un año. Bien, seguimos. Capital 170, ya lo hemos estudiado, las aportaciones de los socios cuando se crea la empresa, reservas, esa parte de los beneficios que dan en la empresa, y el resultado del ejercicio, que es lo que ha ganado en el último año la empresa. Después de haber hecho la diferencia entre los ingresos de ese año y los gastos, nos quedó aquí 10 euros. Entonces, ¿cuál es el patrimonio neto, el valor de la empresa? 200. Pasivo no corriente, tenemos una deuda a largo plazo con los bancos de 60 euros. Y el pasivo corriente tenemos los proveedores, los sueldos que debemos a nuestros trabajadores, que es una deuda, hay que pagárselos, los proveedores de inmovilizado a corto plazo, por estar en el corriente, porque la clave es que menos de un año, anticipo de clientes, que ya comentamos que si el cliente me paga por adelantado una parte de los productos, yo tengo la obligación de descontarle ese dinero, por eso es un pasivo. Y las deudas a corto plazo con entidades de crédito. Sumamos y nos da todo 445. Observamos que el activo 445 menos 60 menos 185 tiene que dar 200, que es el patrimonio neto. Y ahora, una vez que hemos construido este balance, que vemos que lleva tiempo que hay que clasificar bien las cuentas en los diferentes cajones y después construirlo y sumarlo, lleva tiempo. Y un error, como comentamos en el vídeo anterior, puede ser catastrófico. Por ejemplo, si deudores, que está aquí, la pongo en el pasivo corriente, es un error grave porque, claro, no es lo mismo yo no tener nada y tener que cobrar 5, que me deban 5, que entonces significa que tengo un derecho de 5, que no tener nada y tener que pagar 5, que tengo menos 5. La diferencia entre 5 y menos 5 no es 5, la diferencia es 10. Esto es importante entenderlo. Entonces, claro, un error de estar en el activo a estar en el pasivo es un error catastrófico. Entre las masas de activo corriente, pues es importante. Entre activo no corriente y corriente es grave, pero si lo cambiamos de columna es catastrófico. Bien, entonces la segunda parte del ejercicio
nos preguntaba, construye el balance y calcula y analiza el fondo de maniobra. El fondo de maniobra sabemos de la teoría que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Cuál es el motivo del fondo de maniobra? Las empresas no siempre tienen, digamos, no siempre tienen ajustados el ritmo de cobros y de pagos. Tú tienes unos bienes y derechos a corto plazo, que es el activo corriente, y unas obligaciones. Pero claro, ¿qué sucede? Pues sucede que a veces te viene el proveedor y me dice, págame mañana estos 40. Y yo en cambio los clientes tengo 100, pero los cobro pasado mañana y ahí tengo un problema de liquidez. Entonces, en un sentido general, el fondo de maniobra mide esta liquidez, pero en un sentido muy general, porque al final hay que ver exactamente a nivel de números cuándo al proveedor tengo que pagarle estos 40 mañana, igual el cliente me debe 100 a 300 días. Y cuando viene el proveedor yo no tengo dinero, porque tengo en la caja del banco 25. Entonces, esto es importante entenderlo. Hacemos un análisis muy general. Habrá que conocer en detalle los datos concretos de los ritmos de cobros al cliente y pagos, por ejemplo, a los proveedores, ¿no? Y así con el resto de las cuentas. Bien, entonces vamos. Fondo de maniobra. La fórmula general es activo corriente menos pasivo corriente. Por eso tenemos aquí clasificado, ya he sumado 180 menos 185. Tenemos un problema. Tenemos un fondo de maniobra negativo, menos 5. Ahora veremos qué significa esto. Sabemos, como esto es una ecuación, que el fondo de maniobra se puede calcular activo corriente menos pasivo corriente, esto menos esto, o también se puede calcular esto menos esto. Tiene que dar lo mismo por definición, porque vemos que aquí da lo mismo, 445, 445. Entonces, también puedo calcularlo como los capitales permanentes, que son el patrimonio neto y el pasivo no corriente. Esto queda mucho en el test. A veces te preguntan en el test, fondo de maniobra es activo corriente menos pasivo corriente, capitales permanentes menos pasivo no corriente, menos activo no corriente. Entonces, hay que entenderlo bien desde todos los puntos de vista. Entenderlo bien e interpretarlo. Entonces, tenemos fondo de maniobra. La segunda forma de definirlo es los capitales permanentes, que serían el patrimonio neto y el pasivo no corriente, menos el activo no corriente. Vale. Y vemos que es 200 más 60 menos 265 y da 5 igual. ¿Cómo interpretamos esto? La empresa puede tener, esto lo hacemos siempre con mucha precaución. No, la empresa tiene problemas de liquidez, no, porque va a depender. Va a depender, como repito, del ritmo exacto. Igual justo cobro mañana los 100 de clientes y al proveedor le pago a 3 meses. Y en ese momento ya ha cobrado otro cliente otros 100. Es decir, hay que ver exactamente el ritmo de cobros exactos y de pagos. Entonces, por eso somos muy precavidos en los análisis con pocos datos. La empresa puede tener mucha precaución, problemas de liquidez y no ser capaz de afrontar los pagos a corto plazo. Habría que examinar con detalle el ritmo de cobros y de pagos, con mucho detalle y precisión, para evaluar con precisión sus problemas de tesorería. ¿Cuáles son las recomendaciones generales, pero muy generales, cuando una empresa tiene un fondo de maniobra negativo? Porque hay empresas que funcionan sistemáticamente con fondos de maniobra negativo y son muy rentables. Ejemplos son, por ejemplo, Carrefour, aseguradoras. A Carrefour le importa que deba, por ejemplo, 40 al proveedor y el cliente deba solo 5. No, porque Carrefour está generando caja continuamente. Tú cuando vas a Carrefour pagas en la caja, compras y pagas. Tienen ahí el dinero líquido para pagar. Y al proveedor igual le pagan a 6 meses. Entonces hay empresas que tienen fondos de maniobra negativo y funcionan muy bien porque se financian incluso con el dinero de los proveedores. Porque cobran rápidamente en caja y tardan mucho en pagar. Pero eso es una excepción. En general, un fondo de maniobra negativo es mala señal y nos muestra que quizá haya problemas de liquidez. ¿Qué se suele recomendar de forma general? Vamos a ver. Primera recomendación, ampliar capital. ¿Qué pasa si amplío capital? Si amplío capital, los socios ponen más dinero en la empresa, esto aumenta. Y por otra parte, aquí, imaginemos que ampliamos capital pues por valor de 30. Vale, aquí aparecerían 200. Aquí 230, 200. ¿Y aquí dónde aparecieran los 30? Los 30 aparecerían en el banco. En vez de 12, yo tendría 42. Entonces, una ampliación de capital aumenta el valor del activo y el valor del neto más el pasivo. Pues con este dinero los bancos igual pago deudas o no, pero de entrada aumenta lo que es en tesorería la aportación de los socios y el neto. Bien, ¿cómo influye en la fórmula del fondo de maniobra? Pues está aumentando aquí, está aumentando el activo corriente. Esa inyección aumenta la tesorería, que aumenta el activo corriente, con lo cual al aumentar 30i ya pasaría de menos 5 a 25 si he calculado bien mentalmente.
¿Cómo lo veríamos en esta fórmula? En la segunda forma de calcularlo, si estoy aumentando lo que es 30, aumentaría el neto. Aquí está, el neto, el capital. Y entonces aquí de nuevo, en vez de ser 200, sería 230 y tendría más 25. Entonces, recomendación, ampliar capital. Aumenta el capital, aumenta el neto y aumenta el activo corriente en tesorería. Segunda recomendación, típica, estas son las genéricas, cada negocio es un mundo. Negociar el pasivo corriente para convertirlo en no corriente. Claro, yo tengo aquí una deuda, por ejemplo, esta proveedores, que es de 40. Vale, pues si esta deuda la elimino de aquí, aquí quito 40, pues fijaros, en vez de 185 tengo 145. Claro, pero la idea es decirle al proveedor, en vez de pagarte a 3 meses te voy a pagar un año. Esto es muy bonito, pero realmente el proveedor no quiere que le gane un año, porque el proveedor, al final, las otras empresas son la otra cara de la moneda. Quieren exactamente lo contrario, cada uno busca su interés, lo que quieren es el dinero líquido cuanto antes. Porque claro, pues de esa forma no tienen problemas de liquidez y también tienen menos riesgo de impagos. Entonces, claro, la recomendación es, si puedes negociar, pasa de aquí a un año. ¿Por qué? Si no tiene un coste en tipo de interés, siempre es mejor poder pagar más tarde. Yo te debo 10 euros, ¿qué es mejor, poder pagártelos hoy o dentro de 2 años? Pues si no tiene un coste en tipo de interés o es un coste asumible, es mejor dentro de 2 años. Porque si las cosas me van bien, igual te lo pago mañana. Pero en caso de tener problemas de liquidez, puedo pagártelo más tarde. Entonces pasa lo mismo con esto. ¿Qué sucede? Que no es tan fácil pasar las partidas, las cuentas, de aquí, del pasivo no corriente al pasivo corriente. Proveedores, lo tengo que pagar en 3 semanas. Le digo, no, te pago en un año y 3 semanas. Pues me va a decir que de eso nada. Salvo que yo tenga un gran poder de negociación con él. Salvo que yo sea un cliente importante que estoy atravesando problemas y él sea sensible y prefiera esperar a no perder el cliente o a que yo incluso quiebre. Remuneraciones pendientes de pago. Pues los trabajadores son nuestros, digamos, nuestro pasivo, es decir, pasivo, pero queda mal decir que el trabajador es un pasivo. Digamos que las deudas con los trabajadores son las más sensibles porque el trabajador depende de ese salario para mantener a su familia. Entonces, no es tan fácil pasarlo por ahí ni tan deseable. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. Bueno, esto puede ser más sencillo. El que me ha vendido la construcción, en vez de pagarla 9 meses, le digo, pues te pago año y medio. Anticipo de clientes no es fácil pasarlo y con el banco se puede renegociar. Se puede renegociar lo que es una deuda a 6 meses, pasarla a 6 años, asumiendo un tipo de interés o otro tipo de condiciones. Entonces, aquí tendríamos la segunda recomendación, negociar el pasivo corriente para convertirlo en no corriente. De esta forma, si esto disminuye, si estos 185 al negociarlo los convierto en 160, pues ya sería 180 menos 160, pues 20, ¿no? Si he calculado bien. ¿Y cómo influiría aquí? Aquí influiría que estaría aquí. Lo que he pasado está aquí, está en pasivo no corriente, que es una fuente de financiación permanente. Entonces, al sumar aquí esos 20 que he pasado, lo mismo, me quedaría positivo. Seguimos. Vender inmovilizado para generar liquidez. Bien, entonces, otra forma de solucionar el problema del fondo de maniobra negativo, miro mi inmovilizado. Claro, pero el inmovilizado, también es que es el activo no corriente, en general es la estructura con la que funciona la empresa. Entonces también, si yo me descapitalizo, si yo pierdo estructura productiva, eso puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Entonces tengo que tener mucho cuidado de a ver qué vendo o qué liquido. Muchas empresas que atraviesan grandes problemas pues no tienen elección. Para sobrevivir no les queda otra que empezar a descapitalizarse, a hacerse más pequeñas para ver si la cosa sale bien y por lo menos sobreviven y no quiebran. Entonces, claro, depende cada caso y sobre todo depende la urgencia. Pero bueno, vamos a echar aquí un vistazo general. Aplicaciones informáticas, concesiones, construcciones, maquinaria, terrenos, créditos. Bueno, si yo hablara con los que me deben el dinero, ¿no? Créditos a favor de la empresa. Le digo, bueno, pues si me lo pagas ahora, te bajo de 60 a 50. Pues pumba, aparecería aquí en caja los 50. Entonces, de esta forma, estaría aumentando el activo corriente y tendría el fondo de maniobra positivo. Hay que valorar si merece la pena negociar eso y en base a a una oferta de precio, ¿no? Pues liquidarlo. Quizás sea esto, ¿no? Tengo aquí una inversión en terrenos y bienes naturales que realmente no tiene relación con la actividad productiva, que recordamos era el inmovilizado material, pues quizá liquidarlo. Si el precio de mercado ahora es adecuado, liquidar esto. Entonces lo convertiríamos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Pues si liquidamos, pasa activo corriente a tesorería
aumenta el activo corriente. Al aumentar el primer sumando, pues esto es positivo. ¿Y aquí qué estaría disminuyendo? El activo no corriente. Como está restando, al restar vuelve a ser positivo. Y por último tenemos reducir el realizable acelerando el cobro a los clientes. Bueno, a ver, aquí hay que darse cuenta de una cosa. Si reducimos el realizable y lo pasamos a tesorería, realmente el activo corriente sigue siendo el mismo. Porque la fórmula recordamos que es activo corriente menos pasivo corriente. Ejemplo, estos 100 lo cobramos ya los 100. Entonces aquí nos van a quedar 5 y aquí en el banco al cobrarlo nos aparece 125. El activo corriente va a ser el mismo. Pero ¿cuál es la idea de esta recomendación? La idea de esta recomendación es para pagar pasivo corriente. La idea es para reducir también el pasivo corriente. Pero fijémonos lo que son las recomendaciones generales. Esto puede ser para superar ese problema de liquidez que tengo dentro de una semana. Pero al final, yo si aquí estos 100 los cobro y pago pasivo corriente, al final realmente la ecuación sigue siendo la misma. 180 menos 100, 80, 185 menos 100, 85. Sigo teniendo 5 de fondo de maniobra negativo. Esto lo digo porque, aunque se suelen poner estas recomendaciones en términos generales, hay que entender lo que significa. No mejora el fondo de maniobra automáticamente, sí genera liquidez al pasar de realizable a tesorería para afrontar una urgencia si este pago es una semana, ¿no? Pero seguimos teniendo el problema. Bien, después de este comentario, en el siguiente vídeo vamos a pasar a la empresa B, a construir el balance, calcular el fondo de maniobra, interpretarlo, ver qué medidas se pueden proponer para mejorarlo y después ya en los últimos vídeos pasamos ya a análisis de ratios, a ver ya la radiografía con más detalle para ver la salud económica financiera de la empresa.